El chico de cabello blanco estaba de pie en medio del camino, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón. Una sonrisa retorcida, casi burlona, se extendió por sus labios en cuanto ella le hizo su pregunta. Y fue entonces cuando ella lo sintió. No, todos lo notaron. Un destello de hostilidad, sutil pero intenso, como si de repente cientos de ojos invisibles se clavaran en ella, cargados de odio y deseando su destrucción. Un destello de hostilidad, sutil pero intenso, como si de repente cientos de ojos invisibles se clavaran en ella, cargados de odio y deseando su destrucción. El aire a su alrededor pareció llenarse de electricidad estática, tan denso y cargado que por un momento casi podía escucharse el zumbido. Sin embargo, todo desapareció tan rápido como había surgido. Aún así, pudo notar cómo algunos de sus acompañantes de la nobleza se tensaban de inmediato, poniéndose en guardia. Tuvo que levantar levemente la mano, haciendo un gesto para evitar que cometieran una imprudencia. Sona Citri analizaba detenidamente a la persona que tenía frente a ella. Si tuviera que describir su primera impresión de él, sería una sola palabra: frágil. Era delgado, increíblemente delgado, y su piel tenía un tono pálido enfermizo que, si él fuera un estudiante de la academia, ella lo habría enviado de inmediato a la enfermería para que lo evaluaran, le recetaran suplementos y vitaminas, y se aseguraran de que se alimentara correctamente. Sus brazos parecían finos hasta el punto de la fragilidad, y sus ojos, de un color rojo oscuro, casi como la sangre fresca, brillaban con una hostilidad natural. Pero no era una hostilidad dirigida hacia ellos específicamente. Más bien, daba la impresión de ser su estado normal, como si el desprecio y la indiferencia estuvieran marcados de forma permanente en su rostro. Había algo profundamente inquietante en él. Pero el verdadero problema era otro. Había cargado a una chica inconsciente sobre su hombro con una facilidad que no coincidía con su apariencia física. Como si no pesara nada. Y Sona pudo reconocerlo de inmediato. Esa chica portaba una Sacred Gear. Era sutil, pero la energía mágica era inconfundible para alguien como ella. Lo más inquietante, sin embargo, era el lugar del que ese chico había salido: el almacén. Les había tomado bastante tiempo lograr rastrear la localización exacta de los ángeles caídos. No fue sencillo, y solo lo consiguieron porque la barrera que habían levantado para ocultarse fue destruida de forma abrupta. A partir de ahí, el rastro se volvió claro. Cuando llegaron al lugar, no cabía duda. Por el aura densa y corrupta que emanaba de la zona, era evidente que un ángel caído había estado allí recientemente, tal vez incluso seguía cerca. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lo que siguió fue una serie de estruendos ensordecedores, sacudidas en el aire y gritos desgarradores que parecían provenir de todas partes a la vez. Un caos imposible de ignorar. Ella, sin embargo, se contuvo. Sabía bien que lanzarse de cabeza a una situación desconocida y potencialmente letal era una insensatez. No era cobardía, era sensatez. Así que, en lugar de intervenir de inmediato, ordenó a algunos miembros de su nobleza que se adelantaran, que escanearan el área y se prepararan para cualquier escenario. Pero fue en ese momento cuando lo sintió. Algo cambió. De repente, la presencia de los ángeles caídos comenzó a desvanecerse, uno por uno. No fue un retiro ordenado. Fue como si simplemente hubieran sido eliminados o arrasados por una fuerza superior. Ella no pudo evitar preguntarse si tal vez se habían teletransportado a otro lugar, si simplemente habían escapado por medios que ella no pudo detectar. Le molestaba profundamente no haber actuado cuando pudo hacerlo. Sentía que quizás, si hubiera tomado otro camino, habría entendido mejor lo que estaba ocurriendo. Y entonces ocurrió lo más extraño de todo. Pasaron unos minutos, y del centro mismo del caos surgió una figura. Un chico de cabello blanco salió caminando del lugar, con paso firme pero tranquilo. Llevaba a una chica inconsciente sobre su hombro, como si no pesara nada. Fue un momento que detuvo todo a su alrededor. Decir que fue sospechoso se quedaba corto. Había algo en su forma de andar, en su expresión, que desentonaba por completo con la situación. No había rastros de angustia, ni señales de que hubiera estado involucrado en una pelea tan intensa como la que sus sentidos acababan de percibir. Y sin embargo, ahí estaba, como si hubiera salido de un paseo por el bosque.
Fue entonces cuando ella supo que no podía seguir esperando. Tenía que intervenir. Algo grande había pasado ahí dentro, algo que no entendía, y no podía permitirse quedarse sin respuestas. Ahora estaba frente a él. Había tomado todas las precauciones posibles. Algunos de sus subordinados estaban ocultos, listos para actuar en cuanto diera la señal. Sabían que enfrentarlo directamente podía ser arriesgado, así que tenían un protocolo de emergencia preparado para retirarse si las cosas se salían de control. ¡Qué demonios! El tono del chico hizo que ella frunciera el ceño. Sona era bastante astuta, así que naturalmente se dio cuenta del cambio en la actitud del chico. Ese disparo repentino de hostilidad que mostró hace un momento no fue accidental. Había sido provocado por la forma en que ella le habló, por su tono y sus palabras. Como presidenta del consejo estudiantil, Sona había aprendido a leer a las personas con precisión, y casi podía afirmar con un 100% de certeza lo que tenía delante. Un delincuente juvenil. No era solo su apariencia. Era su lenguaje corporal, su manera de mirar con desafío, esa reacción inmediata cuando alguien intentaba imponerle autoridad. Entre más firme y estricta fuera la manera en que se le hablara, más violenta sería su respuesta. Era un patrón que ella ya conocía demasiado bien. Aunque su escuela había sido durante mucho tiempo exclusivamente femenina, eso no significaba que todas las estudiantes fueran dóciles. Había lidiado con chicas con actitudes similares, y sabía exactamente cómo manejar situaciones así. Forzarlo a responder preguntas solo lo empujaría a la confrontación. Si fuera un ángel caído, un exorcista renegado o incluso un demonio hostil, no le habría importado provocar una pelea. Pero este chico no era nada de eso. No percibía en él ni la más mínima señal de una Sacred Gear, ni tampoco rastros de energía mágica. Estaba, aparentemente, frente a un humano normal. Por eso mismo, no tenía sentido crear un conflicto innecesario. Se tomó un par de segundos para decidir cómo proceder. La tensión era evidente. El chico sostenía a una joven inconsciente sobre su hombro, y aunque parecía tranquilo, había un filo peligroso en su expresión, como si estuviera al borde de estallar si alguien decía algo incorrecto. Esa chica, dijo Sona con voz suave, sin elevar el tono ni mostrar autoridad, solo curiosidad medida. ¿Está bien? ¿Necesitas que la llevemos al hospital? Mientras hablaba, notó algo sutil pero importante. Los dedos del albino se movieron ligeramente, como si la mención de la chica activara un mecanismo de defensa. Estaba claro que había tocado un tema delicado. Esa era la prueba que necesitaba. Para evaluar mejor la situación, Sona dio unos pasos hacia adelante, midiendo cada movimiento. Era como acercarse a un gato callejero. Demasiado rápido y saldría corriendo o atacaría. Demasiado lento, y parecería desconfianza. El chico la observaba con ojos entrecerrados, evaluándola como si esperara una trampa. Aún así, no retrocedió, solo la siguió con la mirada. Había dejado de fruncir el ceño tan intensamente, su hostilidad abierta se había transformado en molestia. «Tú estás bien», dijo ella de nuevo. «Deberías meterte en tus asuntos. En primer lugar, ¿qué demonios hacen estudiantes estúpidos en un lugar como este? ¿Acaso quieren que algún bastardo los mate?», respondió el chico, con un tono claramente molesto, sus palabras llenas de desprecio mientras clavaba la mirada en Sona. Ella se detuvo a unos cuantos pasos, sin moverse más, como si no quisiera provocar una reacción impulsiva. A pesar de sus palabras rudas, Sona se mantuvo firme, midiendo cada una de sus respuestas. «Lo que realmente quería», dijo ella, señalando con un gesto hacia el almacén detrás de él, «era preguntarte qué ocurrió ahí dentro». Pero antes de eso, hizo una pausa deliberada, bajando la mano y manteniendo la mirada serena. «Deberías llevar a tu amiga al hospital. No parece estar en buen estado». El chico frunció el ceño aún más, como si estuviera evaluando cada palabra. Sona pudo notar que algo en su expresión cambió ligeramente, apenas perceptible. Había una chispa de duda, una grieta en la dureza que intentaba proyectar. La observó por unos segundos más, como si buscara una trampa oculta en su ofrecimiento, como si las palabras de amabilidad fueran una amenaza disfrazada. Pero entonces bajó la vista hacia la chica inconsciente sobre su hombro.
Sus dedos se ajustaron levemente alrededor de ella, y Sona supo con certeza que le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Chasqueó la lengua con molestia, girando la cabeza a un lado como si odiara tener que reconocer algo que no podía cambiar. TSK, está bien, murmuró finalmente, con voz más baja, aunque aún cargada de fastidio. Accelerator estaba en una sala de espera privada. Se mantenía de pie, recargado contra una de las paredes, con los brazos cruzados sobre el pecho. Observaba con aburrimiento cómo las luces del hospital parpadeaban levemente sobre el pasillo. Su expresión era la de siempre, indiferente. Al parecer, esa chica con gafas estaba mucho más preparada de lo que parecía. Al parecer, esa chica con gafas estaba mucho más preparada de lo que parecía. No solo había llegado en un coche costoso, sino que lo había utilizado para llevar tanto a él como a la monja al hospital. Incluso más sorprendente fue que, al llegar, un grupo de médicos ya los estaba esperando. Apenas pusieron un pie en el lugar, los profesionales comenzaron a atender a la monja de inmediato, como si todo hubiera sido planeado con anticipación. Aunque para su beneficio Accelerator la había escuchado llamar para avisar. Habían pasado unos 10 minutos desde entonces. Accelerator, apoyado contra la pared, mantenía los ojos entrecerrados, escaneando la zona con la mirada. No era tan ingenuo como para creer que esa chica había hecho todo por simple bondad. Había algo detrás. Estaba seguro. Nadie con tanto dinero actuaba sin un propósito. Sin embargo, el hecho de que lo hubiera llevado al hospital le ganaba, por lo menos, el beneficio de la duda. Por ahora, hablando de ella, estaba sentada frente a él. Su postura era curiosamente digna, elegante. La espalda recta, las piernas cruzadas, las manos apoyadas con delicadeza sobre sus rodillas. Su forma de comportarse, de mantenerse tan serena, le recordaba a personas que habían tenido una vida fácil, acomodada. Aún así, no podía negar que había algo extraño en ella. Su comportamiento era meticuloso, como si cada gesto estuviera calculado. Eso la hacía difícil de leer. Su observación fue interrumpida por la aparición de un médico. Vestía una bata blanca e inmaculada y se acercaba. Accelerator lo miró con el ceño fruncido. En general, cualquier persona con una bata blanca le provocaba rechazo instintivo. Demasiadas malas experiencias. Tuvo que recordarse que ya no estaba en aquella ciudad de mierda. Aquí, no todos los que llevaban batas jugaban con las vidas de otros como si fueran piezas de ajedrez. Souna-sama, dijo el médico con un tono formal y respetuoso, inclinando levemente la cabeza al hablar. La joven que trajeron está fuera de peligro. En términos generales, no presenta heridas graves ni problemas de salud significativos. Parece haber sufrido un episodio de agotamiento físico extremo, pero con vitaminas, líquidos y algunos días de descanso, debería recuperarse sin mayores complicaciones. El médico hizo una pausa, como esperando una reacción, mientras terminaba su informe con calma. Estaremos monitoreándola por si surge algo inesperado, pero por ahora, pueden estar tranquilos. Está en buenas manos. La chica de gafas asintió con una ligera inclinación de cabeza, sin cambiar la expresión de su rostro. Accelerator, por su parte, no dijo nada. Solo desvió la mirada, chasqueando la lengua con molestia. Al parecer no había necesidad de preocuparse demasiado, dijo ella con una expresión serena en el rostro. Accelerator asintió en silencio, sintiendo como el peso en sus hombros se aligeraba ligeramente. Si esa monja realmente hubiera muerto después de todo lo que tuvo que hacer para sacarla de ese maldito lugar, seguramente se habría arrepentido de no haber jugado un poco más con esos bastardos con alas. Bien, fue lo único que dijo antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia la puerta. En realidad, quería hablar contigo sobre algunas cosas, dijo la chica de gafas, su voz calmada, resonando desde detrás de él. Accelerator no se detuvo, ni giró la cabeza. Su voz fue cortante y sin emoción. Puedes hablar sola, pero no obligues a los demás a escuchar. Extendió su mano hacia la puerta y la empujó con indiferencia. No tenía intención de quedarse en esa sala más tiempo del necesario. Sin embargo, no se iría muy lejos. Se quedaría cerca, lo suficiente como para vigilar que no ocurriera nada extraño con la monja.
Cuando ella despertara, entonces le haría las preguntas que necesitaba hacer. Más allá de eso, no había pensado mucho en el futuro inmediato. La verdad, Accelerator rara vez planeaba a largo plazo. Nunca fue su estilo. Respondía al momento, actuaba según las circunstancias, y lidiaba con las consecuencias después. Era su forma de sobrevivir en un mundo que rara vez le había mostrado misericordia. Estrategia, táctica, planificación. Eso era para los débiles que necesitaban compensar su falta de poder. Alguien como él, que podía caminar entre escombros y ruinas mientras el mundo se caía a pedazos a su alrededor, no tenía por qué perder el tiempo en esas cosas. Fue entonces cuando la voz de la chica lo alcanzó nuevamente. Mis compañeros ya revisaron el almacén. Eso lo hizo detenerse. Se quedó quieto frente a la puerta, sin moverse ni un centímetro, pero tampoco giró para mirarla. Sabía que no había nadie más en esa sala, solo ellos dos. El silencio que siguió a sus palabras fue espeso. Lo que realmente captó su atención no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había una calma extraña en su voz, casi insensible. No había asombro, ni horror, ni siquiera incomodidad. Era como si hablara de algo trivial. Eso lo incomodó. Porque Accelerator sabía lo que había dejado en ese almacén. Cuerpos desmembrados, sangre en las paredes, restos de violencia que deberían haber causado repulsión o al menos inquietud. Pero ella no mostró nada de eso. Y eso era más preocupante que cualquier grito o acusación. Porque las personas que no se alteraban ante la muerte o el caos eran, a menudo, las más peligrosas. En realidad solo quiero hacerte algunas preguntas. Puedes elegir no responder si así lo deseas, dijo ella con calma. Accelerator notó el tono sutilmente medido en su voz, una mezcla entre prudencia y curiosidad. Él la miró de reojo, pensativo por un momento. Luego, una sonrisa torcida, casi sarcástica, se dibujó en su rostro. Tú, murmuró mientras se giraba lentamente. También tienes esas malditas alas, ¿verdad? Levantó la mano con despreocupación, como si estuviera a punto de aplastar una mosca, y la sonrisa en su cara se volvió más aguda, más perturbadora. La chica no pareció inmutarse. Lo observó con serenidad por un segundo antes de asentir ligeramente. Aunque me molesta un poco que me compares con esos ángeles caídos que enfrentaste en el almacén, respondió con voz serena, casi fría. De su espalda comenzaron a materializarse alas, pero no eran como las de los otros. Eran oscuras, con una textura que recordaba más a la de un murciélago que a la de un cuervo. Las alas se extendieron con suavidad, proyectando sombras largas en las paredes de la sala. A pesar de su apariencia, no transmitían maldad. Accelerator la observó sin sorpresa, solo con un toque de aburrimiento en su expresión. Se pasó una mano por el cabello y luego habló con desinterés. Supongo la mayoría de la gente me llamaría demonio, ¿no? ¿Demonio? Repitió él con una carcajada seca, casi burlona. ¡Qué estupidez! En este lugar les encanta jugar a ser mitología viviente, ¿eh? Hizo una mueca mientras se rascaba la cabeza con desgano. Luego, añadió. Entonces, ¿tú también quieres pelear? ¿Vas a intentar algo? Preguntó con una sonrisa torcida, casi provocadora. Pero la chica negó con la cabeza, y sus alas se desvanecieron lentamente, como si nunca hubieran estado allí. No. De hecho, debería darte las gracias por lo que hiciste con los ángeles caídos. Gracias. Repitió Accelerator, ladeando la cabeza, sin ocultar su desconcierto. Sí, respondió ella, con tono serio, sin una pizca de sarcasmo. Esos ángeles han estado haciendo cosas horribles en esta ciudad. Nosotros sabíamos lo que hacían, pero no podíamos intervenir directamente. Accelerator comenzó a caminar por el pasillo con las manos hundidas en los bolsillos, su andar despreocupado contrastando con la tensión del momento. Ahórrate esa mierda, no voy a escuchar tus excusas, soltó sin rodeos, lanzándole una mirada rápida por encima del hombro. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Ya sabes que masacré a esos bastardos. En realidad, basándome en la información que mis subordinados reunieron, tengo una idea bastante clara de lo que pasó, respondió Sona con calma. Así que no voy a molestarte preguntando por qué lo hiciste. Accelerator frunció el ceño. Entonces, ¿con qué vas a molestarme? Solo quiero darte información. Eso es todo.
Él se detuvo, giró la cabeza hacia ella con expresión aburrida y finalmente habló con una mueca desdeñosa. No eres tan estúpida como pensé. Sona lo miró, ceño fruncido. Era difícil saber si aquello había sido un cumplido o si simplemente estaba siendo un idiota. La línea entre ambas opciones era demasiado delgada. Podía entender que fuera precavido. Después de todo, nadie en su sano juicio confiaba de inmediato en una persona a la que acababa de conocer, y mucho menos en una demonio. Sin embargo, eso no justificaba su falta de modales ni su actitud insolente. Ese chico era cualquier cosa menos educado. Aún así, se alegraba de haber enviado a su nobleza a encargarse de otros asuntos. Si alguno de ellos estuviera presente y escuchara la forma en que este humano hablaba con ella, el conflicto habría sido inevitable. Conociéndolos, ya habrían reaccionado de forma impulsiva, y eso solo habría empeorado la situación. Sona soltó un suspiro, más de resignación que de cansancio. No era fácil lidiar con alguien como Accelerator, pero estaba claro que, por caótico que fuera, era útil. Letal, incluso. Tal vez por eso valía la pena intentar mantener el equilibrio, al menos por ahora. Mira, no estoy aquí para controlarte, ni para juzgar lo que hiciste, dijo ella, con un tono más neutral. Lo que sucedió en ese almacén, fue brutal, sí. Pero también necesario. Hubo una pausa en ese momento. Entonces, ¿vas a escuchar lo que tengo que decir o no? Preguntó ella. El chico la miró con expresión indiferente, como si estuviera analizando cada palabra con más profundidad de la que aparentaba. Luego chasqueó la lengua con molestia, desviando la mirada por un instante. Está bien, respondió al fin, con un tono seco. Pero si empiezo a sentir que estás perdiendo mi tiempo, dejaré de escucharte. Sona frunció ligeramente los labios ante la amenaza. Por supuesto, no esperaba una cooperación total de su parte, pero esa actitud arrogante le resultaba agotadora. Internamente suspiró, sabiendo que cualquier conversación con él iba a requerir una paciencia mayor de la habitual. Definitivamente, pensó, solo quería terminar esta conversación cuanto antes y alejarse de ese chico. Sona ya estaba más que harta de lidiar con adolescentes con historial de violencia, con impulsos explosivos y desconfianza permanente hacia cualquier figura de autoridad. Aunque para un demonio la noche solía ser el entorno ideal para trabajar, pensar o movilizar recursos, esa noche en particular solo quería poder descansar un poco. Su mente estaba agotada, sus nervios tensos por la acumulación de pequeños conflictos que venía arrastrando desde hace días. Pero ahí estaba, enfrentándose a otro problema con piernas y boca demasiado afilada. Sabía que si no manejaba la situación con cuidado, él podría convertirse en una amenaza o en una complicación aún mayor. Así que, con un esfuerzo medido, mantuvo la compostura. Bien, dijo ella al fin, recuperando su tono diplomático. No tomará mucho tiempo. Accelerator se sentó en una silla bastante cómoda. Escuchó un ligero rechinido bajo su peso y se giró ligeramente, observando con indiferencia el espacio en el que se encontraba. Estaban en una oficina privada, aparentemente perteneciente a un médico del hospital. Sin embargo, por la manera en que todos se dirigían a la chica de gafas, era evidente que no era una simple visitante. La forma en que el personal la trataba, con respeto y cierta deferencia, dejaba claro que tenía autoridad. Probablemente era la hija del director o incluso del dueño del lugar. Eso explicaría por qué había accedido sin problema a utilizar esa oficina como si fuera suya. Accelerator desvió la mirada hacia la ventana, observando la ciudad más allá del vidrio. Una ciudad que parecía tranquila en la superficie. No muy distinta a Academy City. ¿Quieres un poco de café?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él giró los ojos hacia ella, como si la pregunta le resultara irrelevante. La vio al otro lado de la habitación, de pie junto a una pequeña mesa, preparando 2 tazas con una calma. Observó cómo sostenía el sobre del café, uno de esos importados, con una envoltura elegante y letras extranjeras. No era una marca barata. Accelerator, a pesar de su desinterés general por esos detalles, tuvo que admitir que parecía caro. Se dio cuenta de que no había comido nada decente desde la mañana, y eso apenas había sido media hamburguesa que había dejado a la mitad. Su apetito se había convertido en una molestia secundaria.
Incluso la última lata de café enlatado que había tomado había sido hace al menos 4 horas, y en ese momento, la cafeína ya se había desvanecido por completo de su sistema. Sí, se sentía como una mierda. Cansado, tenso. Asintió con desgano, sin decir palabra. Pero se arrepintió casi de inmediato. Sona preparó 2 tazas. La suya, notó Accelerator, parecía más bien una infusión o té. Había un aroma suave en el aire, algo relajante. Luego caminó hacia él con pasos tranquilos, sin prisa, como si todo estuviera bajo control. Dejó la taza frente a él con delicadeza, y se sentó en una silla cercana, manteniendo la espalda recta mientras daba un pequeño sorbo a su bebida. Accelerator la observó un momento en silencio. Luego bajó la mirada hacia la taza frente a él. No la tomó de inmediato. La miró fijamente como si intentara descifrar si debía confiar o no. No sabía si estaba siendo paranoico o simplemente no estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera algo sin una intención oculta. Había vivido demasiadas cosas como para bajar la guardia así como así. La chica pareció notar la reacción, pero no dijo nada. Solo le observó en silencio, midiendo sus movimientos. Bueno, dijo finalmente con tono tranquilo, ¿qué tal si empezamos por las presentaciones? No te molestes, la interrumpió Accelerator sin siquiera molestarse en disimular su fastidio. La miraba con una mezcla de aburrimiento y desdén. No me interesan esas estupideces. Simplemente escupe lo que tengas que decir y termina con esto, murmuró mientras apoyaba la mejilla en la palma de su mano. Su postura era la de alguien completamente relajado, como si nada de lo que estaba ocurriendo le importara realmente. Sona Citri, dijo la chica con seguridad. Heredera del clan Citri. Y demonio de clase alta. Eso hizo que Accelerator frunciera el ceño. No por el nombre, ni por su supuesta herencia, sino por las últimas palabras. Había escuchado muchas cosas desde que había llegado a ese mundo extraño, pero esa en particular hizo que se detuviera un momento. Demonio de clase alta. No es que le interesara demasiado, pero algo en ese término llamó su atención. Demonio, repitió en voz baja, más para sí mismo que para ella. La chica asintió, sin cambiar su expresión. Ja. ¡Qué estupidez! Ella dijo que la mayoría de la gente la llamaría demonio, pero incluso ella misma se llamaba demonio. Tenía una idea bastante aproximada de lo que estaba ocurriendo. Esos bastardos con alas negras que había masacrado antes probablemente eran lo que aquí llamaban ángeles caídos. También estaban esos sacerdotes raros con espadas de luz, símbolos sagrados. Parecía uno de esos mundos sacados de mangas de magia y fantasía. Bastante ridículo, en su opinión. Pero si ese era el tipo de mundo en el que estaba ahora, lo aceptaba. Al igual que en su mundo, donde los humanos eran forzados a desarrollar habilidades especiales, Esper, los llamaban, en este sitio las etiquetas eran diferentes. Demonios, ángeles, magia. Era la misma mierda, solo con nombres más estúpidos. Y al final del día, no los iba a juzgar. Él mismo se hacía llamar Accelerator. Un nombre que, objetivamente hablando, parecía sacado de un personaje barato de manga. Así que no estaba en posición de criticar. ¿Entonces eres un demonio, eh? Preguntó, esta vez con un leve matiz de curiosidad en la voz. Así es, respondió Sona. Pero volviendo al tema, los que enfrentaste en el almacén y en la iglesia eran ángeles caídos. Y los otros, sacerdotes exiliados de distintas ramas de la iglesia. Accelerator seguía escuchando, aunque su expresión se volvía más impaciente con cada palabra. No le gustaba que se anduvieran por las ramas. Deja de dar vueltas, interrumpió con voz impaciente. Y dime lo importante de una maldita vez. La chica se detuvo, y finalmente dijo con una expresión cansada. Existen 3 facciones. Los demonios, los ángeles y los ángeles caídos. Hasta hace relativamente poco, estos 3 estaban en una guerra que se ha extendido por miles de años. Accelerator captó un poco del significado de las palabras. Lo que intento decir es que, aunque dudo que los ángeles caídos vayan a buscar venganza por los que eliminaste, deberías ser un poco más cuidadoso cuando te enfrentes a ellos, o podrías ganarte enemigos. Accelerator sonrió. ¿Estás diciendo que no debería haberlos hecho mierda?
La chica demonio negó con la cabeza. No, sinceramente no me podría importar menos lo que les pase a ángeles caídos lo suficientemente estúpidos como para venir a causar problemas en territorio controlado por un demonio, admitió mientras se encogía de hombros, pero solo estoy diciendo que deberías tener cuidado, o podrías terminar llamando la atención de algunas de las facciones, si es que aún no lo has hecho ya. Accelerator la miró, y la chica pareció entender lo que él estaba pensando. ¿Por qué me dices esto? Actualmente estamos en territorio que es controlado por una familia de demonios llamada Gremori. Accelerator se tomó un momento. Así que me estás diciendo que no cause problemas innecesarios o alguna mierda así, ¿eh? Puedes verlo de esa manera. Sinceramente no estoy segura de las otras facciones, pero personalmente no creo que una guerra sea algo bueno para nadie, dijo Sona. Si Accelerator continuaba matando a miembros de otras facciones, eso inevitablemente podría relacionarlo con los demonios, aunque no tuvieran nada que ver uno con el otro. Y sinceramente, para iniciar una guerra solo se necesitaba una excusa. Por la forma en que esta chica hablaba, parecía que tomarían cualquier motivo para empezarla. Entonces su cerebro comenzó a trabajar. Un grupo de bastardos en una ciudad controlada por demonios. Casi parecía una provocación. Accelerator lo entendió. Ya veo, dijo mientras sonreía. Así que esos imbéciles querían que ustedes demonios se encargaran de ellos, y así tener una excusa para armar pelea. Accelerator murmuró. Sona sintió, ligeramente sorprendida por la capacidad de Accelerator de analizar y comprender el panorama general con tan pocas pistas. Me alegra que lo hayas entendido. Ahora. Accelerator giró los ojos y la miró directo. No me importa una mierda. El albino soltó una carcajada, y luego sonrió. Esos idiotas quieren empezar una guerra. ¿Y qué? No es mi problema. Los hice polvo porque me dio la gana. ¿Y si vienen más de esos con alas? Levantó su mano y la cerró con fuerza, una sonrisa torcida en su cara. Si llegan más, también los voy a romper. Igual que a los otros. Igual que a los otros. Realmente no deberías volverte enemigo de todos, dijo Sona finalmente, negando con la cabeza, su voz tranquila. Accelerator cerró la boca sin responder. Sí, estaba en otro mundo. Un mundo nuevo, distinto. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía enemigos. Al menos, no que él supiera. Entonces se dio cuenta de algo que no había notado hasta ahora. Desde que había llegado, nadie lo había atacado directamente. No hasta hace unas horas, y aún así, fue porque él mismo se metió en un problema que no era suyo. Incluso entonces, esa mocosa le había dado varias oportunidades para ignorar lo que pasaba e irse. En pocas palabras, en este mundo era libre. Fue una realización que le golpeó fuerte. Estaba tan acostumbrado a pelear, a sobrevivir, a que todos quisieran matarlo. Había estado tan concentrado en buscar una forma de volver a esa ciudad de mierda que no se había dado el tiempo de pensar. Por primera vez en su vida, nadie lo perseguía. Nadie lo controlaba. Nadie esperaba nada de él. Y sí, tenía razón la chica de gafas. Aquí, mientras no causara problemas, podía vivir tranquilo. Accelerator casi se mordió la lengua de rabia. Un bastardo como él, pensando en una vida tranquila. ¿Qué clase de mierda era esa? Desde cuando pensaba en quedarse en algún lugar, en vivir como si se lo mereciera. Sintió desprecio por sí mismo. Notó que había estado callado demasiado tiempo. Sona lo miraba con expresión tranquila, las manos cruzadas sobre el escritorio. TSK. Entiendo. No quieres que haga cosas que podrían causar una guerra, ¿cierto? Dijo Accelerator finalmente. Esa es la idea, respondió ella, con una ligera inclinación de cabeza. Entonces me largo de este pueblo de mierda, respondió él, sin rodeos. Esperaré a que esa monja esté bien y luego me iré. Y también pagaré los gastos del hospital. Detestaba deberle algo a alguien. Aunque fuera una mínima ayuda, lo ponía de malas. Así que tomaría esa responsabilidad. Sona no respondió de inmediato. Y después de eso, no quiero que tú ni nadie que trabaje contigo se me acerque. No me sigas, no me hables, no te cruces conmigo. ¿Está claro? La demonio lo miró en silencio. Su expresión no cambió, pero sus ojos brillaron un segundo con algo difícil de leer.
¿No quieres saber más sobre los demonios? ¿O sobre los ángeles caídos? Preguntó ella finalmente, como si la idea de que un humano rechazara esa clase de información fuera difícil de aceptar. Sabía que los humanos eran curiosos por naturaleza, incluso los más violentos y cerrados como él. Accelerator lo pensó un segundo. Sí, tenía curiosidad. Pero no por lo que ella pudiera contarle. Solo quería hablar con la monja. Ella fue la primera persona que Clo conoció cuando llegó a este mundo, y de entre todas las infinitas posibilidades de donde pudo haber parecido, fue frente a esa monja que probablemente fue la única con el poder indicado para salvarlo, fue demasiado específico y conveniente como para ser una coincidencia, así que hablar con ella fue lo que más le interesaba. Lo único que le había importado de todo lo que la chica de lentes había dicho, fue que matar a cualquiera que lo atacara, sería problemático, pero en primer lugar Accelerator siempre fue más de ignorar todo, a menos que fuera atacado directamente realmente no tenía ningún motivo para matar a nadie ni de los ángeles caídos o demonios. Pero había un problema. Luego de lo que pasó con Amai, no confiaba en nada que no hubiera confirmado por sí mismo. Si hubiera sido más inteligente en ese momento, habría notado lo estúpido que fue confiar en que ese bastardo hubiera colocado la hora exacta de la activación. Todo fue una trampa. Una trampa que él no vio venir. Así que ahora, no creía en nadie. Y menos en alguien que afirmaba ser un demonio. Podía ser que todo lo que Sona dijera sobre la guerra y las facciones fuera real, o podía ser que ella simplemente estuviera manipulándolo. Cuando en la historia un demonio fue honesto, no quería verse arrastrado por todo eso. No me interesa especialmente, dijo mientras se rascaba la cabeza con desdén, y luego miró por la ventana. De todas formas, si eso era todo lo que querías decirme. Se puso de pie, sin apuro, sin mirar atrás. Mañana te pago lo del hospital. Mejor aún, dile a ese doctor que me dé la cuenta. Le pago en efectivo. Y que no me joda con preguntas, espetó con voz seca y molesta. No tienes que preocuparte por la cuenta del hospital, respondió Sona con suavidad. Accelerator se detuvo en seco y se giró para mirar a la chica con los ojos entrecerrados, con una expresión que mezclaba desconfianza y aburrimiento. Aunque no fue a propósito, dijo Sona, con tono tranquilo, tus acciones me ayudaron a resolver un problema importante. Así que lo mínimo que puedo hacer para compensarte por ese favor, es hacerme cargo de los gastos del hospital. Lo dijo como si no fuera gran cosa, como si pagar una cuenta médica fuera algo insignificante, una simple cortesía. Accelerator la miró un momento más, como si estuviera intentando descifrar si había una trampa escondida en sus palabras. Luego desvió la mirada, como si ya hubiera perdido interés en el tema. Lo que sea, respondió al fin, con voz áspera, mientras se daba media vuelta. Sin decir nada más, caminó hacia la salida con las manos en los bolsillos. La puerta se cerró detrás de él con un leve clic. Mientras avanzaba por el pasillo, pensó que lo mejor sería encontrar un lugar para dormir unas horas, esperar a que la monja despertara. Accelerator caminó por el pasillo y finalmente encontró la salida. El hospital era relativamente grande y tenía unas cuantas bancas esparcidas por el patio. El aire nocturno era fresco, y por un instante, el silencio le pareció pesado, como si el mundo se hubiera detenido. Se detuvo cuando vio una máquina expendedora en la esquina. Lo pensó un momento antes de caminar hacia ella. Rápidamente sacó unas cuantas monedas del bolsillo y las metió. 3 latas de café negro cayeron con un golpe sordo. Se sentó en una de las bancas cercanas y comenzó a tomar el café, como si fuera parte de un ritual. El sabor fuerte y amargo le ayudaba a centrar su mente. Entonces empezó a reflexionar. ¿Qué pasaba si no había un camino de vuelta a Ciudad Academia? Hasta ahora, se había limitado a investigar, observar y mantenerse al margen. No quería llamar innecesariamente la atención en este mundo. Sabía que, si cometía un solo error, estaría rodeado por un montón de idiotas con armas y discursos heroicos, y tendría que matarlos a todos por simple autodefensa. Aunque, pensándolo bien, lo que acababa de hacer ese día había sido exactamente lo contrario a lo que debería estar haciendo. Supuso que esos ángeles caídos vendrían por venganza, aunque la chica de lentes dijo que eso era poco probable. Todo porque no supo quedarse quieto. Tomó otro trago largo de café. ¿Y si no hay forma de volver?
pensó. ¿Y si este es mi mundo ahora? La idea le revolvió el estómago. No solo por lo que implicaba, sino porque lo obligaba a enfrentar una verdad que siempre había evitado. No sabía quién era si no estaba luchando contra algo. En Ciudad Academia, su existencia tenía una estructura. Era un monstruo, sí, pero uno con propósito. ¡Qué molestia!, murmuró, levantando su lata de café. Fue entonces cuando lo notó. Había un corte, un ligero rasguño en su playera. Se quedó completamente quieto. Luego revisó su ropa con más atención. Había más. Al menos una decena de pequeños cortes, todos casi imperceptibles. No los había sentido antes porque eran insignificantes, y con la iluminación del hospital no se había tomado el tiempo de revisar su propio cuerpo. Estaba seguro de que su ropa estaba perfectamente bien cuando la compró. ¿Cuándo? Susurró para sí mismo, aunque ya conocía la respuesta. Y en ese momento lo recordó. Esos extraños ataques que no fueron redirigidos adecuadamente. TSK, chasqueó la lengua, molesto, apretando la lata entre los dedos. La bebida cayó gota a gota sobre el suelo, pero a él no le importó. Porque ahora lo entendía, al parecer realmente había vectores que no conocía en este mundo. Cuando ella abrió los ojos, lo primero que sintió fue el golpe cálido y directo de los rayos del sol en su rostro. Tuvo que levantar la mano y cubrirse la cara para poder ver algo. El resplandor era demasiado intenso. Le tomó unos momentos ubicarse, como si su mente aún estuviera tratando de alcanzar a su cuerpo. Parpadeó varias veces, confusa, desorientada. Cuando finalmente pudo abrir los ojos por completo, giró la cabeza y notó una ventana a su lado. Desde ahí se podía ver parte de una ciudad que le resultaba extrañamente familiar. Tuvo que forzar su cuello para mirar mejor, hasta que reconoció el lugar. Estaba en una habitación de hospital. Nunca antes había estado en una, solo la había en la televisión. Así que le tomó un momento asimilarlo. Los detalles del entorno, las paredes blancas, la cortina a medio correr, el sonido leve de un monitor, todo encajaba lentamente en su mente. Miró su cuerpo. Llevaba puesta una bata de hospital. Aparte de eso, no parecía estar herida. No tenía vendajes visibles ni sentía dolor aparente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Estaba viva. Viva, cuando según las últimas palabras de Reinare Sanma, ella debería estar muerta. Había aceptado ese destino, había sentido cómo se desvanecía, porque seguía respirando. ¿Cómo era posible? Las preguntas le llegaron de golpe, una tras otra, golpeando su mente como olas. Llevó ambas manos a su pecho y lo palpó con urgencia. El símbolo que una vez había estado allí había desaparecido por completo. Nada. Como si nunca hubiera existido. Oh. Ya estás despierta, dijo una voz repentina, sacándola de su trance. Giró la cabeza hacia el origen de la voz y vio a un chico con cabello blanco y piel pálida. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «¿Usted es?», empezó a decir, pero se dio cuenta de que jamás le había preguntado su nombre. Se sintió incómoda, incluso un poco culpable por eso. El chico pareció ignorar el comentario y entró a la habitación sin más. Sacó de su bolsa una caja de comida envuelta en plástico y varias latas con letras japonesas. Eran de café negro, aunque ella no lo sabía. Lo observó desenvolviendo la comida con una calma casi mecánica. Él abrió el empaque y comenzó a comer con desinterés, como si no estuviera sentado al lado de alguien que acababa de volver de la muerte. Asia intentó hablar, aunque su voz tembló un poco por los nervios. Usted se llamaba. El chico alzó la vista lentamente y la miró con ojos entrecerrados, como si aquello fuera una molestia menor. Suzushima Sora, dijo él, escupiendo el nombre sin emoción. Oh, entonces, Suzushima-san. Intentó pronunciar Asia, con un acento terrible. El chico frunció el ceño, molesto. Aunque no era su verdadero nombre, ver cómo ella se esforzaba tanto en decirlo correctamente la hacía ver lamentable. Simplemente dime Sora. O lo que sea, respondió con fastidio. Asia asintió en silencio y lo observó un momento. Sus ojos se desviaron hacia las latas y la comida que el chico tenía frente a él. Un segundo después, su estómago rugió con fuerza, traicionándola.
El sonido fue tan fuerte que hasta el chico levantó una ceja, interrumpiendo momentáneamente su masticar mecánico. Luego continuó comiendo como si nada. De todas maneras, necesito que respondas a mis preguntas, dijo Accelerator mientras apuntaba a la chica con uno de los camarones que estaba en su caja de comida. Luego lo llevó a su boca, lo masticó lentamente, con una expresión de aburrimiento pintada en el rostro. La chica asintió tímidamente, sin apartar la vista de la comida. Su estómago volvió a rugir con una desesperación aún más evidente. Se abrazó el abdomen en un gesto casi infantil. Recuerdo que dijiste que me encontraste en un parque, ¿no es así? Ella volvió a asentir, siempre mirando la comida de Accelerator con ojos hambrientos. Sin embargo, la ignoró mientras tomaba una lata de café y la abría con un chasquido metálico. El olor fuerte del café amargo llenó la habitación. ¿Pasó algo más? ¿Algo que pareciera fuera de lo normal? Preguntó sin mirarla, su voz más seria. La chica se quedó pensando unos segundos, frunciendo el ceño con fuerza. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No creo que pasara nada fuera de lo normal, solo te encontré ahí. Accelerator la miró fijamente, como si la estuviera atravesando con la mirada. Ella se sonrojó, incómoda, y apartó la vista con rapidez. ¿Acaso encontrar a un bastardo moribundo en medio de un parque no es, de por sí, algo que normalmente no pasa? Bufó él. Luego murmuró para sí mismo. En esta ciudad de mierda nunca se aburren. Dio otro sorbo a su café, lo bajó con fastidio, y se inclinó hacia ella, esta vez con la mirada más afilada. De todas formas, hubo una pausa como si Accelerator no supiera cómo decir las siguientes palabras. ¿Por qué mierda fuiste con esos bastardos? Solo querían sacarte tu poder y matarte. ¿Qué esperabas? ¿Un premio por ser buena? Ella dudó. Apretó las manos sobre la sábana, sus nudillos blancos. Sus ojos temblaban, pero no bajó la mirada esta vez. Yo, no tuve opción. Fui expulsada de la iglesia porque, curé a un demonio. Hubo una pausa. Accelerator entrecerró los ojos, como si evaluara si estaba mintiendo. No se supone que las monjas odian a los demonios o algo así, dijo con desdén, como si le aburriera la idea de religión. Ella bajó la cabeza. Él parecía estar sufriendo, y yo no pude evitarlo. Solo lo curé. Pensé que si ayudaba, Dios lo entendería. Accelerator terminó su café y dejó la lata con un golpe seco sobre la mesita al lado de la cama. La miró como si la estuviera analizando, sin ningún rastro de emoción. ¿Actuar de esa manera, te ha traído algún beneficio? Asia lo miró, sin saber qué decir. Él bufó, molesto, girando los ojos. Pensé que eras estúpida, pero realmente te subestimé, ja. Lo siento, murmuró ella, sin levantar la vista. Su voz era apenas un susurro, quebrada. Accelerator la observó desde su silla, con una expresión que oscilaba entre el fastidio y algo más indescifrable. Ella miraba las sábanas, evitando su mirada, hundida en una tristeza que parecía pesar toneladas. TSK, bufó él, abriendo otra lata de café negro con un chasquido seco. Le dio un trago largo y dejó que el amargor le quemara la lengua. No era por el gusto, era por tener algo en que ocupar la boca que no fuera soltar una sarta de insultos. El silencio reinó entre los dos durante un rato largo. El viento golpeaba la ventana, como si insistiera en entrar a esa habitación cargada de tensión. Ella lo miró de reojo. Dudó, tragó saliva. Luego habló, con voz temblorosa. Sora-san. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Usted me salvó, dijo Asia. Los dedos de Accelerator se crisparon ligeramente sobre la lata. Esta se abolló con un sonido metálico. ¿Crees que me parezco a alguien que va por ahí salvando idiotas? Replicó con una sonrisa ladeada y burlona, la voz cargada de veneno. No lo sé, respondió ella con honestidad, tras una pausa. Luego bajó la mirada y susurró. Cuando estaba en ese lugar, me sentía tan sola. Pensé que a nadie le importaría si desaparecía. Había traicionado las enseñanzas de Dios. Lastimé a otros solo por hacer lo que creía correcto. Curé a un demonio, y por eso fui echada. Los sacerdotes me miraron como si fuera una abominación. Su voz se quebró y se detuvo. El silencio volvió a caer. Pero,
continuó ella, más bajo aún, en ese lugar oscuro, cuando ya no podía más, sentí una mano en mi frente. Una mano cálida. Pensé que era un ángel. Asia levantó la mirada y lo miró directamente. Sus ojos verdes brillaban por las lágrimas contenidas. Él no respondió. No podía. Esto le resultó un poco familiar. Desde que fue derrotado por ese nivel 0, Accelerator había cambiado. No solo porque perdió y ya no era el más fuerte que nunca había experimentado la derrota. Fue porque, por primera vez, eligió salvar a alguien. A esa mocosa molesta que lo seguía a todos lados. Y ahora, otra vez, estaba ahí. Enfrentando a una idiota que era tan estúpidamente buena que le daba rabia. Una chica que curaba enemigos. Que daba las gracias. Que no sabía cuándo callarse. Y aún así, estaba viva gracias a él. Maldita sea. Me salvó, ¿verdad? Insistió Asia, con la voz rota. Una lágrima cayó por su mejilla. Gracias, por salvar a alguien como yo. Accelerator apretó los dientes. Su cuerpo se tensó. TSK, desvió la mirada con violencia. ¿Por qué demonios me das las gracias ahora? Por sacarme de ese lugar. Por tomarse tantas molestias con alguien como yo. Aunque diga groserías, aunque sea brusco. Chasqueando la lengua. Se puso de pie de golpe y lanzó la caja vacía de comida al basurero con precisión quirúrgica. Ni siquiera la miró volar. No lo hice por ti. Solo quería respuestas. Asia sonrió, suave. Esa sonrisa que lo irritaba. Igualmente, gracias. Deja de decirlo, gruñó él. Maldita sea. ¿Lo haces a propósito? ¿Te estás burlando? No. Gritó Asia de pronto, con una fuerza que no esperaba de sí misma. Sus ojos se abrieron como platos, y llevó ambas manos a su boca, sorprendida por su propio arrebato. Accelerator la miró de reojo, el cabello blanco cayendo desordenadamente sobre su frente, ocultando parcialmente su expresión. Ella tragó saliva y bajó la voz. Yo, realmente estoy agradecida. Accelerator no respondió. Su rostro era inescrutable, pero su silencio hablaba por sí solo. Se giró lentamente, sacó otra lata de café. La agitó con desdén, como si necesitara una excusa para no mirarla directamente, y luego dejó sobre la mesa la bolsa que había traído consigo. Sin decir nada más, se dirigió hacia la puerta. La abrió, pero se detuvo un segundo con la mano apoyada en el marco. «Piensa si pasó algo más cuando me encontraste», dijo sin mirarla. «Te preguntaré más tarde». Y con eso, salió de la habitación. Sus pasos resonaron con eco en el pasillo, y el silencio volvió a instalarse. Asia lo observó irse, su figura desvaneciéndose más allá del umbral. Una sonrisa triste se formó en sus labios. Algo parecido a una punzada en el pecho. Bajó la vista y notó la bolsa que él había dejado sobre la mesa, a su alcance. Curiosa, se inclinó y la revisó. Dentro había una caja de comida cuidadosamente envuelta, junto a un pequeño paquete de servilletas y una bebida embotellada. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Con manos temblorosas, abrió la caja. Estaba llena de platos que no reconocía. Pequeños rollos, trozos de carne cocida, arroz con formas extrañas, y varios acompañamientos coloridos. Dedujo por la presentación que era comida japonesa tradicional. No tenía idea de qué era cada cosa, pero no le importó. Desde que había sido expulsada de la iglesia, su dieta se limitaba a pan seco y una sopa aguada. Aquello que tenía frente a ella parecía un banquete en comparación. Tomó un par de palillos con cierta inseguridad. Intentó usarlos como había visto en televisión, pero sus manos temblaban y la coordinación no era su fuerte. El rollo escapó varias veces de su agarre, rodando por la caja. Tras varios intentos fallidos, suspiró, apretó los labios y simplemente lo apuñaló con uno de los palillos, como si fuera un tenedor improvisado. Lo llevó a la boca, casi con culpa. «Oh», dijo con los ojos muy abiertos. El sabor era intenso, jugoso, como nada que hubiera probado antes. Masticó rápido y tomó otro rollo. La comida de Japón realmente es deliciosa. Comenzó a comer con entusiasmo, como si de pronto todo su cuerpo recordara que llevaba días sin una comida decente. No se preocupó por los modales. Y sonrió como una niña que había recibido un regalo inesperado.
En la puerta, del otro lado del pasillo, Accelerator se apoyaba contra la pared con una expresión complicada. Su cabeza estaba agachada, los ojos fijos en el suelo. A través de la puerta entreabierta, podía oír los pequeños sonidos de la chica comiendo. Los murmullos de satisfacción, los comentarios tímidos que se hacía a sí misma. TCH, chasqueó la lengua y frunció el ceño. Permaneció un momento más, inmóvil, como si algo lo mantuviera atado al suelo. Luego sacudió la cabeza, molesto consigo mismo, y empezó a caminar por el pasillo con pasos pesados. Mientras se alejaba, murmuró para sí. No tengo tiempo para esto.